Hola, buenas tardes. Para quien no me conozca, soy María José Rodríguez Ramos, gerente del Grupo de Desarrollo Rural Alfa Nevada, y hoy estamos celebrando el tercer webinar del ciclo de 3 webinars que hemos realizado durante 3 semanas, financiados con una subvención de la Diputación Provincial de Granada. Ante todo, muchísimas gracias a todas y todos por inscribiros, por el interés que estáis mostrando. Creemos que está siendo una experiencia muy interesante y en unos días se os va a pasar, os lo adelanto, se os va a pasar una encuesta para que nos digáis un poco qué os ha parecido, los tiempos, es decir, una encuesta anónima para que nos digáis qué os ha parecido y para ver cómo podemos mejorar para el futuro. Hoy, como sabéis, tenemos un webinar un poco diferente. Bueno, nosotros hemos querido plantear esta serie ahondando o por lo menos viendo las diferentes posibilidades que tienen los sectores del territorio, de manera que, y sobre todo viendo lo que esta crisis o esta situación que estamos viviendo nos puede traer. Nos hemos dado cuenta de que en temas de telemáticos nos hemos puesto al día en muy pocos días, empezamos a utilizarlos, por eso hicimos el primero. El ecoturismo también lo hemos tratado porque es un sector transversal y muy importante en el territorio. Y luego queríamos darle un enfoque diferente a través de este webinar, que lo hemos titulado Cómo gestionar mi empresa con inteligencia emocional, en lo que os presento a Carmen Morales. Ella es experta en mindfulness, psicóloga y, bueno, tiene un amplio currículum formativo y de experiencia, que ella ahora, si quiere, os explica a qué se dedica o que comience ya. Vamos a tener como 3 partes. La primera es su presentación. Ya os digo que si tenéis en ese momento alguna duda, alguna pregunta, la vayáis escribiendo en el chat. Y después, creo que me ha comentado que vamos a hacer como una especie de práctica, ¿no, Carmen? Sí. Vale. Bueno, pues sin más, yo te dejo a ti y Vale. ya empezamos. Muchas gracias. Vale. Bueno, reiterar las gracias a todas las personas que están en este espacio de aprendizaje, en este espacio donde vamos a compartir, donde vamos a co-crear en torno a algunos conceptos y algunas preocupaciones. Bueno, preocupaciones que es lo que el foco central. Bueno, el cartel que hay ahí enfrente, que se ve un cuerpo y un cerebro detrás, eso nos invita, bueno, que el ser humano es un todo, donde le conforman variables fisiológicas, biológicas, psíquicas, ambientales, y bueno, y también es una postura de calma, y aunque yo no soy monitora de yoga, practico el yoga desde los 17 años, pero de forma intermitente. Lo que sí os voy a invitar, si os parece, para acoger el aprendizaje y para ponernos aquí y ahora, en el presente, vamos a hacer una pequeña práctica. Si os parece bien, si alguien se va incorporando, bueno, pues como va a ser muy leve, es como abrir una apertura de calma y de serenidad, ¿vale? Venga. Bueno, pues os invito a tomar una postura cómoda, que os resulte más o menos cómoda, teniendo conciencia de nuestro cuerpo y enfocándonos estabilidad, que notemos esa estabilidad. Y vamos a movernos un poquito para recomponer nuestra postura. Y os invito a cerrar los ojos más que para no mirar hacia afuera, es para mirar hacia adentro, ¿vale? Y vamos a hacer unas cuantas respiraciones que le llamamos, las personas que nos dedicamos al mindfulness, pues nos invitamos al principio a 2 o 3 respiraciones llamadas de limpieza, y consiste en inhalar, hacernos conscientes de nuestra respiración, inhalando y expulsando por la boca, pero de una manera
profunda y suave. Soltando cuando exhalamos, relajando. Inhalamos lento y profundo. Y en cada exhalación soltamos un poquito más, soltando tensiones innecesarias. Y vamos a atender ahora nuestra respiración, respirando ahora por la nariz, si te parece cómodo. Y vamos a enlentecer un poquito la respiración, un poquito más lento como lo haces. Es una respiración de calma. Y con nuestra mente vamos a tener atención a nuestra respiración. Notamos cómo el aire entra, cómo sale. Y también, si te parece, a esta atención de la respiración lenta, un poquito más lenta, nos dejamos que nuestra conciencia se instale ahí en nuestra respiración. Y a esta postura le vamos a añadir una leve sonrisa, si te parece bien. Porque la leve sonrisa es un gesto prosocial que nos ayuda a sentirnos conectados. Nos ofrece amabilidad de una manera muy simple y trae una sensación a nuestro cuerpo, a nuestra mente, de espaciosidad, de calidez, a esta reunión. Y un elemento más que nos ayuda a preparar a nuestra mente, a nuestra conciencia al aprendizaje. Vamos a conectar con la gratitud y un instante vamos a agradecer a tener el tiempo, a la gente que nos ha apoyado, a la infraestructura tecnológica, que haya conocimiento y que haya una comunidad conectada. Y vamos el grupo a que toda nuestra mente vayamos a construir un beneficio para nosotras, para nuestra familia, para nuestro entorno, a nuestra empresa, a todo nuestro entorno. Y ya vamos incorporándonos. Y bueno, después nos contaréis en el chat a ver qué tal. No sé si lo habéis hecho más veces o bueno. Intento que siempre que mis intervenciones, mis talleres empiecen por aquí. Bueno, yo voy a ir un poquito rápido porque quiero dejar también una última parte, pues para hacer un resumen y para hacer si podemos otra práctica ya enfocada a lo que hayamos trabajado en este espacio de reflexión. Y intento siempre también usar en mis talleres a Mafalda como icono de referencia porque es simpática, porque es reflexiva, porque es aguda, tiene una ironía y nos invita a reflexionar siempre. Si habéis visto alguna vez o habéis leído sus intervenciones, bueno, aquí hay una frase que siempre es bonito pensar que vamos a construir un mundo mejor, nuestro mundo y el mundo que nos rodea. Bueno, esta situación de reflexión, estas preguntas hacia dónde vamos, hacia dónde venimos, en fin, que nos sitúa también desde el principio de la humanidad. Sabemos que los filósofos han estado ahí, por ejemplo, Sócrates decía que una vida reflexionada es la que merece ser vivida.
Entonces, bueno, pero esta moda que hay ahora en cualquier reunión de profesionales, como en nuestro caso, siempre se invita a alguien a reflexionar y, por supuesto, nuestro trabajo. Y cuando hacemos cualquier programa, cualquier proyecto, cualquier actividad que tenga que después devolverse hacia los demás, que tenga un impacto. Siempre nos hacemos una serie de preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? Y en fin, ahora está de moda, ya os digo, en las reuniones, y esta manera de reflexionar parece que es como muy de moda, y ya las 5W, esta americana, y una H. Tami, perdona que te interrumpa. No sé si Sí, tú ya estás con la presentación que tienes preparada, pero no la sí. estás compartiendo. Ah, Tienes que no. darle a compartir pantalla, abajo a la derecha, ¿vale? Vale. ¿Vale? Vale. En el momento en que tú ya no te veas, no nos veas, entonces en ese momento ya te digo yo cuando estamos compartiendo, ¿vale? Cuando la vemos. Vale, 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 bien. Fíjate que no lo he previsto esto. Bueno, compartir, compartir. A ver. No. Ahora ya estamos viendo algo, ¿vale? Bueno, a ver si os Ahora resuena ya la sí con la explicación. presentación. Venga. Venga, ¿Sí? ahí. Ya sí la vemos. ¿De acuerdo? Gracias, Bueno, perfecto. pues, bueno, habíamos visto el cartel, a Mafalda, preguntarse, aquí sale, esta W de Rudyard Kipling, que parece que estamos como muy de moda preguntarnos y en las reuniones, el qué, el por qué, el cuándo, dónde y quién, ya lo usó Rudyard Kipling, que no sé si sabéis que es el autor del libro de la selva. Y en su escritor, y este poema no lo dio. Bueno, en esas preguntas que nos podemos ir haciendo todos, ahora en un ambiente de empresa como el que nos atañe ahora, en este momento, he querido resaltar y traer aquí el círculo dorado, que lo hizo, bueno, que lo enfocó Simón Sinek. No sé si se ve, o se ve una barrita que yo estoy ahí, que tengo ahí, dejar de compartir. María José, a ver. Sí, lo vemos todo. Como la Sí. barrita dejar de compartir está en medio, hay algo que no se ve, pero no te preocupes porque se ve perfectamente, ¿vale? Bueno, pues Simón Sinek nos propuso esta manera de preguntarse en un ambiente de empresa, que es donde, bueno, pues hay muchas empresas que saben qué hacen, ir un poco más allá y, bueno, porque a lo mejor si pensamos en una empresa o en un negocio que tenga que ver con agricultura, pues hay muchos negocios que hacen, que tienen productos de agricultura. ¿Cómo lo hacen? A lo mejor el cómo ya nos va invitando a que hay diferente. A lo mejor hay algunas que lo hacen como nosotros. Y si ahondamos un poco más, la pregunta importante es ¿por qué lo hacemos? Porque eso nos invita a situarnos en el propósito, en el qué es lo que me mueve y qué es lo que hace diferente, y me sitúa en que mi empresa, mi negocio, mi asunto, mi proyecto es distinto, es mío, porque sale desde adentro, desde lo que a mí me interesa, me impulsa y me apasiona. Bueno, y en este entorno, en esta situación de preguntarnos por qué, para qué, hacia dónde vamos, de dónde venimos, es que la mayoría de las personas deseamos evolucionar hacia un futuro mejor, o sea, pensando en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestro proyecto vital. Y buscamos el equilibrio, la seguridad y la superación, ¿sí? Para poder desarrollarlo bien. Pero entonces nos topamos con la realidad. Bueno, hoy en día, a ver, ¿cómo estamos? Pues con una realidad que nos ha atropellado y que nos ha caído como ese, ¡pum!, de golpe, ¿no? ¿Quién nos diría hace unos cuantos meses que estábamos donde estamos ahora? Y para preguntarse cuál es nuestra realidad, cómo afrontamos
esta realidad que a veces, si nos quisiéramos ver hacia dónde vamos, nos gustaría vernos en una situación súper genial, súper buena, estupenda, maravillosa, pero no siempre es así. Y entonces, cuando vemos que toda la humanidad ha desarrollado varios sistemas artísticos, filosóficos, religiosos, para intentar entender la humanidad y entender también esos entornos y esas dificultades a las que nos enfrentamos, cómo las afrontamos y cómo nos relacionamos con nuestra realidad. Y os voy a traer, pues desde la tradición oriental, hace mucho tiempo que la humanidad se viene preguntando esto y hay varios desarrollos. Os voy a traer a Buda, ¿vale? Buda era un personaje que a lo mejor alguna gente lo conocéis, pero según su biografía, era una persona que vivía en un entorno muy bueno, estupendo, donde todo tenía, materialmente lo tenía todo resuelto, pero como todos los personajes que han trascendido a la humanidad, pues son personas que tienen ese espíritu inquieto, y él se preguntaba qué es lo que había más allá de sus muros. Intentó traspasar las murallas y se lo impidieron varias veces hasta que por fin consigue salir y se encuentra de pronto con la enfermedad, con la pobreza, con situaciones muy distintas a su vida maravillosa, controlada, estupenda, y se empieza a preocupar y desarrolla todo un sistema y anda todo un camino que después nos lo devuelve a la humanidad. Bueno, pues ahí tenemos el budismo como una forma de entender, de entenderse, entender mi existencia y el mundo que nos rodea. Yo no soy budista, pero evidentemente este hombre no ha dejado, este personaje no ha dejado algunas cosas interesantes, porque la humanidad nos vamos construyendo y de todo podemos aprender, ¿vale? De Buda, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos que él nos dijo que nos dejaba cuatro verdades fundamentales. La primera, que el mundo, la vida es dolor. La vida es maravillosa, pero también tenemos que asumir que es dolorosa. Y el primer dolor es el nacimiento, no solamente de las madres. Bueno, algunas que han tenido epidural, yo no. Yo tuve mis 3 hijos sin epidural y sé lo que el dolor que supone traerlo y la alegría. Pero también parece ser que para los fetos es también doloroso, o sea que acceder al mundo ya es un dolor, menos mal que lo olvidamos. Bueno, la segunda verdad que nos traslada Buda es que además de ese dolor hay sufrimiento. Es decir, no solamente nos afrontamos el dolor, sino que además nosotros, intentando huir o evitar ese dolor, le aportamos a nuestra vida mucho sufrimiento. Pongámonos, por ejemplo, en una relación de pareja y de pronto, bueno, por lo que era ya no es. Y eso te supone dolor. Muchas veces ese dolor intentamos evitarlo tomando actitudes y comportamientos que a veces no siempre son los más correctos, como trasnochar o inflarte de sustancias para olvidar ese dolor. Y le añadimos a nuestra existencia más dolor más sufrimiento del dolor que podíamos soportar. Una tercera verdad es que ese sufrimiento tenemos la responsabilidad y tenemos las herramientas para poder evitarlo. Y esas vienen de nosotros mismos. ¿Cómo? Esa es una cuarta verdad. Andando un camino que recorre 8, el camino óctuple, 8 ámbitos importantes, tener nuestras necesidades cubiertas, el camino de la comunicación, el camino de la atención, que por cierto es muy interesante, pero de una manera justa o equilibrada, que para mí eso me llamó la atención y me gustó. De una manera justa quiere decir que si es lícito andar por el camino de ser cada uno autosuficiente, buscarse y procurarse su sustento, pero si eso no es de una manera equilibrada, de una manera justa, estamos abandonando otras áreas de nuestra vida.
y entonces nos obsesionamos, quizás abandonemos las relaciones familiares, la manera de comunicarnos bien, cuando nos obsesiona y en exceso queremos sustentarnos de una manera ya no justa. Bueno, estas 4 verdades y nos sirven, bueno, pues para tener en cuenta que el dolor hay que ir asumiéndolo. Pero, bueno, ahora mismo en el momento occidental, en nuestro mundo occidental, la religión ya no sirve, sea la budista, la cristiana, la judaica o cualquier otra, ya no nos sirve para intentar entender el mundo. Mayormente, si miramos a nuestro alrededor, o yo por lo menos lo contemplo así, Occidente ha sustituido la religión para intentar explicar la vida, la existencia, por la ciencia. La ciencia ya va intentando explicar todo y nosotros, si no es científico, casi que no nos lo creemos o intentamos que sea la ciencia que nos vaya dirigiendo por dónde va y intentar entender al ser humano. Y os traigo a este señor que se llama Jon Kabat-Zinn como representante de esa manera o esa metodología que nos ha devuelto a Occidente, intentando aunar la tradición oriental y la ciencia. Esta persona, que en los años 80, bueno, en los años 70 empieza a trabajar, bueno, él es biólogo de formación, es científico, tiene más formaciones después a lo largo de su vida, pero empieza a trabajar en el Instituto Médico de Massachusetts. Y este hombre que era meditador zen, cuando empieza a trabajar, ve y asiste como Buda a tanto sufrimiento. Un sufrimiento de ver un montón de enfermos crónicos, que además del dolor que le supone su enfermedad, tienen un sufrimiento que la ciencia, la medicina alopática, la tradicional, bueno, pues no es capaz de aliviar ese sufrimiento. Y él tiene la capacidad de ofertar, de pensar por qué no voy a usar lo que yo sé y enfrentar a estas personas que están tan enfermas. Coge primero a psoriasis, que sabéis que es una enfermedad que puede tener desde muy leve a ser también muy grave, que tiene mucho sufrimiento, no solamente dolor, sino mucho sufrimiento social, afectivo, porque se tienen que separar las personas que están muy graves, se tienen que distanciar socialmente porque se ven muy feos, muy afectados por la piel. Y estas personas que ya están casi desahuciadas porque la medicina ya no le puede dar más nivel de medicina, porque la ciencia ya no ha avanzado tanto como para aliviarle todo ese dolor, le plantea qué podéis hacer vosotros por vosotros mismos. Y le combina a su jefe para usar con un grupo de personas que sufren psoriasis, le dejan un espacio debajo de las escaleras, en el sótano, y empieza a trabajar con ellos la meditación zen y a ponerlo en la tesitura de que si la medicina ya no nos soluciona ese nivel de sufrimiento, vamos a intentar nosotros con amabilidad, con una cierta serenidad, a afrontar este dolor y este sufrimiento. Bueno, lo dejan, consigue unos niveles de mejoría comparados con otros que no siguen este programa, y empieza a tener tal éxito que empiezan a mostrar interés, y bueno, hasta tal punto que crea lo que le llaman el programa de mindfulness, que ya en Occidente está funcionando en muchos ámbitos. El programa MBSR, que es la reducción del estrés, el estrés que se le provoca a las personas que tienen enfermedades crónicas, el estrés basado en mindfulness. Mindfulness como atención plena al presente y hacia todo lo que acontece en mi vida, hacia la realidad. ¿Para qué? Para aceptar y también abrazar, reducir y poder afrontar el sufrimiento con muchísima más beneficio. Bueno, vamos a seguir pasando porque yo con mindfulness me enrollaría hasta, bueno, doy y soy entrenadora de mindfulness. Bueno, pues en el transcurso histórico entre Buda y el más lejano, Jon Kabat-Zinn, el más cercano, hay 2 puntos en común. Comprender el eterno y común objetivo de todas las personas,
que es movernos con equilibrio en el flujo de la vida, entre el sufrimiento y la felicidad a la que aspiramos todo el mundo. Y usar con un método de autoconocimiento para conseguirlo. Y conseguir felicidad, bueno, pues a veces miramos la felicidad desde esa, que nos lo proporcione externamente. Y proporcionarlo externamente es mirar a obtener felicidad hedonista. Está muy bien disfrutar del placer de una buena copa de vino, de una música, que viene desde afuera, pero realmente la que nos... Y eso tiene un límite de tiempo y de conseguir determinados recursos materiales que a veces, bueno, hay personas que ya tan excesivamente están ahí en ese placer que ya no le viene bien y ya no es un placer sino un sufrimiento por conseguir más y más y más. Lo que realmente nos proporciona y lo que llamaban los griegos la felicidad eudamónica, que es la que viene desde adentro, la que conecta con nuestras emociones, con nuestro sentido de vida y con una serie de valores, una vida significativa, una vida comprometida, basada en nuestra fortaleza y en nuestra trascendencia, que es lo que queremos dejar en la vida, que es lo que yo quiero que con mi conducta me haga feliz y haga feliz a los demás. Bueno, vamos a seguir avanzando en modelo. Voy a ir un poquito rápido para que los conceptos, a ver de lo que hablamos, para intentar después tener una especie de análisis global. Bueno, pues os he traído para explicar el desarrollo del ser humano, lo explica la psicología evolutiva, que ha ido construyendo diversos modelos conforme hay muchos psicólogos investigadores y se han puesto a tener experimentación y tener métodos más o menos científicos, y los diversos modelos que nos han devuelto a los profesionales se han ido montando unos sobre otros, pero sobre todo la psicología o la parte de la psicología que intenta entender el desarrollo de una manera genérica es la psicología evolutiva. Yo he traído este modelo que a mí me gusta mucho, bueno, este modelo se ha alimentado de otros y además alimenta a su vez a otras propuestas y todo, como siempre, está en revisión, no nos queda más remedio. En todas las profesiones pasa esto. Bueno, la teoría de la autodeterminación de Deci, de estos dos autores, de Ryan, bueno, hay muchos más alrededor suya, nos han dado el modelo de las necesidades psicológicas básicas para entender que el ser humano, para desarrollarse en ese nivel de mejoría, de crear un futuro y un desarrollo adecuado, tiene que pasar por complacer estas necesidades psicológicas básicas. Bueno, su teoría es muy complicada y sobre todo, pero bueno, aquí os traigo lo más significativo, y esta teoría se ha devuelto, por ejemplo, a ambiente educativo y también ha sido muy usada en el deporte, porque se enfoca a la motivación. La motivación es ese elemento tan importante para entender que nuestra conducta, nuestro comportamiento, tiene que ver mucho con lo que nos motiva, lo que nos impulsa, y saber que las necesidades psicológicas básicas están ahí, tener autonomía, la percepción de que tengo el control de mis acciones y la competencia, porque todos tenemos algo en lo que sobresalir seguro y tenemos esa necesidad de ser competentes. La relación es que para que nos sirva a lo mejor ser competentes si no sabemos estar con los demás. Nuestra vida también es relacional y necesitamos de los demás para crecer, para desarrollarnos. Y satisfacer estas necesidades psicológicas básicas supone que aquello que nos impulsa, que nos invita a desarrollar estas necesidades, supone tener el desarrollo, más o menos con su altibajo de la vida, pero los que promueven la confluencia de estas necesidades psicológicas nos invita a crecer. Las que impiden, las situaciones que impiden el crecimiento de estas necesidades, el alimento de estas necesidades, invitan a un desarrollo pues mutilado, con desventajas, con vulnerabilidad social, etc.
Y ahí, bueno, no nos vamos a meter porque es interesante, pero es otro momento. Bueno, nos sirve también este modelo para hablar de Perdona, Carmen, 20 potencial. minutos. ¡Ah, madre mía! Bueno, pues entonces voy a ir más rápido. Venga. La competencia es la manera y cómo resolvemos los problemas y las situaciones poniendo en práctica, poniendo los conocimientos, o sea, las capacidades, las habilidades, entrenarlas, y las actitudes y aptitudes. ¿Qué diferencia hay entre actitud y aptitud? Pues a mí me sirve para relacionarlo con esa manera de que la aptitud con P está más relacionada con el cerebro, con los pensamientos, con la parte racional de nuestro ser, y la actitud con C de C de corazón nos invita a focalizarnos más en lo que nos motiva, lo que nos impulsa. Bien, bueno, la inteligencia emocional fue usada al principio, lo de los años 90, por estos señores, aunque también tenían su referente, pero fue Daniel Goleman quien popularizó el libro La inteligencia emocional, que fue un bestseller. ¡Buah! Una tesis doctoral que era un pestiño para todas las tesis doctorales, por mucho que tenía un título interesante, es un pestiño. Si alguien lo ha leído, conmigo está en que es un latazo, pero sí que nos indica que ya iba siendo necesario hablar de las emociones como un elemento fundamental para tener en cuenta en el ser humano. Este señor nos propuso una serie de habilidades sociales, como son la autoconciencia, es decir, escuchar mis propios sentimientos, conocerlos, mis propias emociones, conocerlas, darles nombre, gestionarlas para que no nos desborden, para que no nos secuestren y para regularlas de una manera adecuada, poderlas expresar de manera adecuada. La motivación tan importante que nos impulsa a conseguir nuestros logros, nuestro proyecto vital, la empatía, esa situación de saber y colocarnos en los zapatos de otros, esa frase tan famosa, de poder escuchar a los demás, tan necesario hoy en día, y comunicarnos. Habilidades sociales como saber resolver nuestros conflictos y los de los demás. Porque, bueno, sobre todo porque no usamos esa habilidad tan estupenda que es la comunicación, como su palabra indica. Comunicación, común y acción. La acción que nos es común. Esa es la comunicación, así en breve. Y las habilidades sociales que nos propone Goleman y que ya bueno, han sido muy revisadas, nos sitúan en esas competencias emocionales que hoy en día son tan necesarias y tan requeridas en todos los ambientes, incluidos los ambientes de empleo, de empresa, tan valorados cada vez más. Bueno, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia sí componemos y distinguimos la palabra entre y leer, escoger, saber elegir. La inteligencia es saber elegir, nos posibilita para seleccionar las alternativas más conducentes de la vida. La inteligencia es un número, un código, el coeficiente de inteligencia. Menos mal que ya lo estamos abandonando. Bueno, quedan algunos reductos, pero el concepto que nos trajo Howard Gardner, que se ha apeado en los colegios, en los ámbitos educativos, para decir que todas las personas tenemos estas inteligencias múltiples. Unos puntúan en una más alto en alguna de ellas, pero todos tenemos esta inteligencia. Ahí no nos vamos a meter porque también es muy interesante, sería más largo. El término emoción es el movimiento e impulso, aquello que te mueve. Si descomponemos igual, la E, la energía, emoción, movimiento. Bueno, pues de la emoción ya se ocupó un científico como Charles Darwin, que es conocido por todos, más o menos, en el ambiente científico, es el icono de la ciencia antigua, bueno, de hace unos siglos, pero que él ya se ocupó de la expresión de las emociones, porque parece que ahora la estamos descubriendo. Pues este señor, que era un científico que habló de la genética, ya se interesó por las emociones. Dio algunas propuestas, nos propuso 6 emociones universales. Por cierto, es muy cuestionado Darwin hoy en día por algunas investigaciones, sobre todo que investigan el género, el feminismo. Bueno, que algunas de sus propuestas no eran ni tan científicas ni tan interesantes. Pero, en fin, nos vamos a parar en lo que nos dejó como las 6 emociones universales. ¿Por qué son universales?
porque se reconocen en todos los mamíferos, porque son reconocidas en todas las culturas y porque se reconocen en su expresión facial. Yo en mis talleres siempre pregunto, ¿cuántas sabéis que hay? Bueno, pues las básicas son estas, aunque han sido también igual revisadas y algunas propuestas distintas, pero os dejo este acrónimo para recordarla: el miedo, la alegría, repugnancia, tristeza, enfado, sorpresa, martes. Como se os va a enviar el documento, bueno, pues ahí los tenéis. ¿Para qué nos sirven las emociones? Pues las emociones, ¿cuáles son? Buenas, malas, tienen una función. Son adaptativas porque manejan nuestras situaciones, las situaciones nos permiten responder a afrontar las situaciones que nos va poniendo la vida, nos motivan, nos informan y tienen también un componente social. Y si os preguntase cuáles son buenas y cuáles son malas, ¿no? Pues hay gente que se atreve a decir, bueno, la alegría, llenar nuestra vida de alegría, un vaso lleno de alegría, y hacemos la práctica esta del vaso, que no es preguntar lleno o vacío, sino otra. Lo traigo a colación para recordaros que las emociones no son ni positivas ni negativas, están ahí, no son útiles. ¿Cuál es lo importante? Cuando son negativas, en el sentido de que nos hacen daño, cuando se sostienen en el tiempo, y en la intensidad. Y entonces nos enfrentamos a las cargas emocionales. El miedo, es bueno tener miedo, tener esa capacidad de reconocer el peligro, pero ese miedo, si lo sostenemos en el tiempo y en la intensidad de pánico, llega a fobia, de la tristeza igual. Es bueno saber que nuestra humanidad nos da tristeza, las pérdidas importantes, las pérdidas también más pequeñas, pero si lo apalancamos en nuestra vida, nos puede llevar a una depresión, el enfado, la violencia, el asco, la intolerancia tan tremenda, la sorpresa, la negatividad y la alegría también a vivir en un mundo irreal, en un mundo excesivamente expectante a tener nada más que el placer, a una falsa euforia, ¿vale? Sobre esto también podríamos hablar mucho. Bueno, y para eso están los talleres de inteligencia emocional. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Es gestionar mis emociones, autorregulándolas, utilizar las conductas adecuadas, con autoconocimiento, dirigirlas hacia objetivos deseados, influyendo en las personas, con empatía, con liderazgo. No hace falta ser personajes muy famosos o con mucho poder, sino liderazgo también en nuestro entorno, liderazgo en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestra empresa, ¿vale? En nuestro pueblo, en nuestra comarca. Compartir logros también es importante, compartir, porque de que merece la pena tener tanto logro, tanto éxito a lo mejor, si no somos capaces, si no tenemos con quien compartirlo. Decía Alejandro Arévana, un arquitecto que ya también hace charlas de motivación, dijo, si tienes talento, que es lo que podemos conseguir utilizando la inteligencia emocional, no lo uses para llegar más lejos, úsalo para llegar más acompañado. Una frase preciosa. Bueno, nuestro cerebro con inteligencia emocional es ese puentecito, ¿vale? Que une a la parte más racional que dicen, lo han entendido, el cerebro así no es, ¿vale? Pero, bueno, nos ha servido y este icono es el típico que se usa para la inteligencia emocional. Nuestro cerebro, que la parte racional, la parte izquierda, se lleva bien y se influyen mutuamente con la parte más emocional, más creativa, más de la alegría, ¿vale? Pero este cerebro, bueno, pues ha tenido una evolución, ¿eh? Y, bueno, desde hace millones de años, no voy a entrar ahí porque sí que nos podríamos usar un tiempo que lo quiero usar para otras cosas, pero este cerebro de este hombre ahí ha ido alimentándose, ese cerebro se ha ido montando sobre capas de una evolución que ha ido creciendo. Y nuestro cerebro también comparte algo de reptiliano, algo del mono, algo de los mamíferos, y este cerebro triunio, que no es así, los neurólogos, si hay alguien ahí entendido en medicina, sabe que está un poco en desuso, pero sí nos sirve ahora para comprender
lo propuso Paul Manglian, que era un neurólogo médico, y nos dijo que, bueno, primero tenemos ese cerebro reptiliano que solamente responde a la... reacciona a la supervivencia, procura el alimento, sexo, etc. Los mamíferos incluyen ya los afectos, esa manera de protección, ese cuidado, y el neocórtex, el cerebro que analiza la información, la procesa, planifica, sobre todo planifica, que está muy bien, nos lleva hacia el futuro, esa capacidad de ver el futuro. Y el cerebro humano, cómo percibe la realidad, que es nuestro órgano tan estupendo que nos pone en contacto con la realidad, esa realidad a la que respondemos con la emoción. Bueno, pues en los orígenes la humanidad evitaba los peligros y era importante para la supervivencia, pero hoy en día evitar el dolor y el sufrimiento a veces lo colocamos como prioritario y no es así. Vamos a ver los sistemas de regulación que tiene nuestro cerebro, y lo hemos reunido en tres con este modelo que nos lo proporciona Paul Gilbert, que tiene un enfoque hacia la compasión, la meditación compasiva, como para aliviar el sufrimiento, y lo usa en sus propuestas de psicoterapia, ¿vale? Los sistemas de regulación emocional tenemos tres, y podíamos verlo con tres colores, como el sistema de amenaza, el sistema de regulación cuando accedemos a la realidad que nos invita a que hay un peligro inminente, lo ponemos a funcionar, lo ponemos ponemos a funcionar nuestras partes más antiguas, como es la amígdala, que es de los mamíferos, o sea que compartimos también con los mamíferos esa parte que responde más a las emociones, y algunos elementos como el cortisol, algunas hormonas que nos invitan a comportarnos de una manera. Y las emociones que ponemos más en solfa son la ansiedad, la ira, la repugnancia, el asco, esto no me gusta, y detesta fundamentalmente los peligros y nos invita a protegernos. Y el comportamiento es luchar, nos invita a luchar, creando un estrés y una ansiedad, o nos invita a huir, que también eso provoca cierta ansiedad, o a paralizarnos, para esperar a que la situación cambie y a ver si viene algo mejor o me anula, ¿no? Ese agobio. Cuando está bien este sistema, la regulación emocional, y este sistema es bueno tenerlo, porque tenemos que tener algún sistema que nos permita darnos cuenta, conocer el peligro. Cuando es muy grande, evidentemente nos anula el resto, y el estrés nos ahoga y nos anula. Por eso lo tenemos que tener en equilibrio. No es que desaparezca, sino que no sea tan grande como a veces lo ponemos. El sistema de regulación del logro, cuyo objetivo es a buscar recursos hacia proporcionarnos sentirnos bien, sentir que nuestra vida merece la pena, que nuestra conducta, lo que hemos intentado conseguir, hemos conseguido tener una empresa estupenda, una familia estupenda, conformar aquellos deseos. Y nos nutrimos y ponemos en funcionamiento la dopamina. Y cuando a veces estos logros no aparecen o no lo conseguimos, los sustituimos. Ya lo sabemos a veces con ese tipo de sustancias, con esas adicciones. En fin, esto también es peligroso. Esa ansiedad por estar muy ahí, muy en ese logro, en esa situación de haber conseguido, de estar en una situación de seguridad,
y el sistema de logro a veces se influye con el sistema de amenaza. Amenaza lo que hemos conseguido, el peligro de que nuestros logros sean destruidos. En fin, esto tiene un bucle, a veces entramos en ese bucle de ansiedad y de estrés. Y que tenemos también un sistema propio, recursos propios, el sistema de calma que existe en nosotros, que no tenemos que esperar a que sean los demás, las circunstancias o otras sustancias quienes sean los únicos. A veces, bueno, es necesario tomarse algún medicamento, pero no siempre tenemos esa manera de acallar estos bucles que tenemos con el sistema de logro, con el sistema de amenaza. El sistema de calma también lo podemos poner en entrenamiento y lo podemos regular nosotros mismos. Y podemos obtener esa oxitocina y la manera de cómo alimentar este sistema de regulación de la calma, de la serenidad es una palabra que me gusta mucho, serenidad, nuestro ser en su máximo esplendor, ¿no? Lo podemos activar de varias maneras, pues con yoga, con la espiritualidad, con tener ese espacio donde crecemos en esos valores, en ese alimento espiritual, de calma, pero también con mindfulness, meditando, parando y respirando, conectando con nuestros valores, conectando con nuestra conciencia, sabiendo que las emociones, los pensamientos son eventos que pasan tanto los positivos como los negativos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Los pensamientos, las emociones son eventos que como las nubes, como si nuestra conciencia fuera el cielo, pasan, pueden ser pasajeros. Y el sistema de calma regula esta conciencia, llama de una manera interna a procurar esta regulación. Vamos a avanzar porque yo quiero hablar también de este ambiente que ya venía siendo antes de esta crisis sanitaria global, ya venía siendo VUCA, ya venía siendo que es la sigla de un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y lo grafía de una manera estupenda y es también de VUCA. ¿Qué podemos aportar nosotros? Porque yo quería hablar un poco de ese ambiente VUCA, pero para seguir explicando y bueno, terminar con esta exposición. A la vulnerabilidad, ¿qué le podemos aportar? Visión, esa visión, esos valores, ese propósito de vida, ese propósito de vida que lo tenemos que alimentar con nuestros valores, que a veces no siempre son los mismos y no es lo mismo los valores de la gente joven que los valores de una edad madura. Tenemos que ir alimentándolo, pero alimentándolo de valores constructivos, positivos. A nuestra incertidumbre le tenemos que proponer entendimiento, interrogación, no dejar de reflexionar. Y esa incertidumbre nos invita a la reflexión y nos invita a que hay riesgo también y a esa incertidumbre. Volatilidad, incertidumbre, nos invita a decir que bueno, y tener conciencia de que la impermanencia de la vida, la impermanencia de incluso nuestra propia vida, pero también incluso de lo más tonto, de lo más material, la impermanencia de ese vestido que nos gusta muchísimo, de esos zapatos, pero también de las grandes cosas que nos sirven para andar en la vida. Y por supuesto, que se nos puede caer todo, pero tenemos que reflexionar y de todo tenemos que sacar un aprendizaje. Ese aprendizaje es con el conocimiento. A la complejidad tenemos que poner en funcionamiento
nuestra claridad, esa mente y esa conciencia, trabajar nuestra mente, nuestra conciencia clara y no estar siempre reaccionando a nuestros pensamientos, vaya donde le dé la gana, sino saber que podemos controlar ese tipo de impactos, de pensamientos, de emociones que simplemente no funcionan en nuestra mente como el mono que va por todos lados sin control. Claridad, serenidad. Y esa complejidad también la podemos, también sabiendo que nos tenemos que apoyar en los demás, también saber que necesitamos de los demás. La ambigüedad, pues tenemos que ponerle adaptabilidad, flexibilidad, saber que no tenemos que pensar en que ¿qué nos va a asegurar la vida? Si me elijo la carrera de Derecho, elijo la carrera de esto, si cojo este novio que es muy guapo o este novio que es muy dulce. En fin, la ambigüedad, nadie te asegura el éxito en las decisiones de tu vida, pero sí tener ese entendimiento, esa comprensión de que todo no lo podemos controlar. La intervención de esta mujer que nos hablaba de los recursos en las nuevas tecnologías, hablaba que esa complejidad y esa ambigüedad no lo podemos controlar todo. Tenemos que empezar por pequeños pasos y estar abiertos a que tenemos recursos y tenemos, por supuesto, que mirar claro para encontrar las nuevas oportunidades que están ahí, que aunque no lo creamos, están ahí. Bueno, a la vulnerabilidad, a la volatilidad le ponemos valores, a la incertidumbre interrogante, a la complejidad, calma, que nos va a dar más claridad para tomar buenas decisiones, y a la ambigüedad, apertura mental, flexibilidad, adaptación. El cambio, que tenemos un cambio que siempre nos invita hacia el deseado o sea el que nos viene encima. Las oportunidades implican aprendizaje, y de todas las situaciones que nos vienen en la vida, las que queremos y las que nos vienen, podemos aprender siempre. Siempre que tengamos esa apertura y no queramos andar con las viejas estructuras mentales, con nuestras maneras siempre de hacer las mismas cosas de la misma manera. Y un cambio se puede convertir, como en este caso, en crisis, como lo que nos ha acontecido en estos últimos meses, cuando sabemos que el riesgo es mayor en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Asumirlo. Asumirlo no quiere decir que siempre vas a estar con esa ansiedad. Asumir es que no tienes seguridad, pero tienes que andar, ¿vale? Porque donde nos podemos situar en la queja siempre, ¿y ahí qué hacemos? Bueno, es normal que nos quejemos, pero si, como decíamos con el vaso, sostenemos y siempre en nuestra vida la situamos en la queja, ahí no andamos. Lo importante es entender que después de cualquier transformación que nos invita el cambio o la crisis, por pequeña o grande que sea, algunas cosas o muchas cosas serán diferentes, ¿vale? Ahí os dejo mis datos, pero María José, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, ahora mismo son las 6:04, ¿vale? Casi 5. Bueno, ¿vale? os voy a hacer un pequeño resumen, si os parece. Vale, muy bien, sí. ¿Sí? Un resumen que voy a intentar ser rapidilla, pero no sé si alguien se tiene que ir. Y si se va, bueno, pues esta es mi presentación, pero quería hacer como una especie de resumen. Hemos reflexionado sobre el cambio, sobre la crisis, sobre el impacto que hay en nosotros, los demás, y hemos hablado de aprendizaje, de desarrollo, de búsqueda de oportunidades, pero sobre todo desde dentro de nosotros. Y
y tenemos que confiar en que, por supuesto, los recursos están ahí afuera, pero también tenemos que confiar en nuestros recursos, que nosotros tenemos recursos propios, porque nosotros tenemos que responder a muchos ambientes, la complejidad que estábamos hablando. Ya nuestra vida era compleja antes, porque somos empresarias, somos madres, cuidadoras, amigas, vecinas, pero somos personas competentes, capaces, y tenemos la responsabilidad de alimentar esas necesidades de reaccionar y construir nuestro proyecto vital para impactar en nuestro entorno más lejano, por supuesto, pero también el más cercano. Y si entendemos que el cambio forma parte de la vida y que en este entorno tan incierto y ahora mucho, nos tenemos que enfrentar a que va a haber muchos cambios en todos los ámbitos, en el personal, en nuestra empresa, en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, hay que enfocarse al presente. Y os voy a dar varias claves para entender este presente. En este presente tenemos que empezar a decir, esta transformación, ¿desde dónde la voy a vivir? ¿Desde dónde? Desde la aceptación. Desde la aceptar no es resignarte, es asumir incluso lo que no nos gusta, pero con esta realidad algunas cosas nos gustan y la mayoría a lo mejor no nos gustan, pero ¿qué podemos? Ignorarla, esperar a que desde afuera sea otro momento, a que se vengan las vacaciones, a que se encuentre una vacuna para que el COVID se lo lleven, o desde esta queja improductiva yo invito a movernos, a hacer, a construir desde cero, desde la nada. No, siempre tenemos. ¿Estamos como si todo hubiera desaparecido? Pues no, tenemos recursos. Y simplemente hay algunas cosas que a lo mejor nos faltan desde lo que tenemos mucho seguro, y sobre todo nos tenemos a nosotros mismos, respiramos, como decía Jon Kabat-Zinn, en la crisis. Hay un libro muy bonito sobre cómo vivir la crisis de Jon Kabat-Zinn, el señor que nos ha traído el mindfulness. Y por supuesto tenemos cosas, pero también hay cosas que nos faltan, hay situaciones que nos faltan, tenemos que construir eso que nos falta. Bueno, una segunda idea, ¿hacia dónde queremos que vaya esta transformación? Pues tenemos que focalizarnos en la visión, en una visión de futuro. Nos tenemos que permitir soñar, nos tenemos que permitir ir hacia aquello que deseamos, que nos inspira. Hablar mucho sobre el tema, hablar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, porque visionar nuestro futuro, nuestro sueño, nos invita a creer en ese propósito, nos ayuda a orientarnos, a tomar decisiones, a conectar con las emociones y con nuestra ilusión, como decía Siné, con nuestra pasión, los porqués. Otra tercera idea también que tenemos que tener claro es con quién contamos en esta transformación, en quién nos apoyamos en la vida y quién nos va a apoyar en estos cambios, en estos vaivenes de la vida. Mirar con otros puntos de vista que nos pueden aportar nuestros seres, estos en los que nos apoyamos. También tenemos que poner en marcha nuestra complicidad con ellos y sentirnos acompañados, esa necesidad de relación que hablábamos, esa necesidad de alimentar ese aspecto tan importante. Ponemos a prueba la capacidad de integrar, de incluir la diversidad y, por supuesto, sentirnos equipo en la vida. Y también la capacidad de comunicar, de poner en común nuestra acción. Comunicarnos no es ni más ni menos que eso. Y también con esto ayudaremos a reducir la complejidad, estableciendo redes, esas redes que nos hablaban las compañeras de los webinars anteriores, tan necesarios hoy en día y que han sido los que han funcionado y los que nos han proporcionado emociones positivas en estos momentos de confinamiento. Las redes
Las redes son muy importantes, no solamente redes en base a construcción de Navastí, sino también redes que conecten con nuestras emociones, con nuestro corazón, con nuestra pasión, con las ganas de construir un mundo mejor, el nuestro y el de los demás. Otra cuarta idea es abandonar nuestra zona de confort, que ahora no nos queda más remedio, sí o sí. Y a veces estamos en esa zona de confort no solamente porque es lo conocido, a veces lo conocido no nos gusta, pero como es lo cómodo, pues estar en la incertidumbre implica asumir riesgos, que no hay nada seguro, pero también nos invita a tener esa capacidad de ir a la zona mágica, a explorar, a esa actitud casi innata de la curiosidad, como si fuéramos niños pequeños, a ponernos el traje de exploradora, a buscar esas nuevas oportunidades, esas que nos hablaban las compañeras. Y hay que poner a prueba también nuestras nuevas habilidades, estas que estamos hablando, las soft skills, no las que ya tenemos, algunas técnicas, sino también alimentar esas habilidades emocionales que poniéndolas y regulándolas a nuestro favor son tan necesarias, son tan buscadas en los nuevos ambientes empresariales y que además le dan luz a tu empresa, le dan luz a tu vida, por supuesto, le dan luz a tu empresa o a tu proyecto vital. Y si queremos pensar que todo lo podemos planificar, controlar en nuestra zona de confort, no. No tenemos que estar siempre en inflando esa zona, esa regulación azul, esa zona azul de nuestro cerebro, controlándolo todo. No es posible. Hay que permitirse el error, hay que tener confianza, y la confianza implica también traer el sistema de regulación, de calma, de serenidad, que todo tiene su ritmo, que debemos de ser flexibles. Flexible implica ser confiado, no solamente contigo o con los demás, que a veces somos mucho más amables y más flexibles con los demás que con nosotros. No ser tan perfeccionistas. Y, por supuesto, con el entorno. A veces el entorno no se muestra como nos gustaría, como nos... lo estamos viendo. Y huir del perfeccionismo nos invita a tener más espacio para la creatividad, para gestionarlo con inteligencia emocional, esta que estábamos hablando. Y, por supuesto, otra idea que os quiero transmitir es con qué actitudes con C. Con la paciencia. Bueno, hay muchas actitudes estupendas como la alegría, lo positivo, cuidar tu cuerpo. Bueno, pero ser sano, pero la paciencia es fundamental. Nos invita a la calma, a la serenidad, esa serenidad que no me cansaré de proyectar y de vender y de intentar contagiar. Porque la paciencia, entender que cada proceso tiene su ritmo y entrenar a la mente en la búsqueda de respuestas, no solamente de reacciones. La mente azul y la parte de regulación emocional roja siempre nos da la respuesta a nuestro comportamiento casi a reacciones, casi a andar con nuestra mente de piloto automático. Y tenemos que, en vez de ser reactivos a lo que vemos fuera, a cómo entrenarnos más para tener más logros, para hacerle frente a este desastre de situación, a esto que nos da miedo, a esa reacción, buscar respuestas. Respuesta es distinto. Nuestro cerebro puede dar respuestas, no solamente reacciones. Y dar respuesta es invitar a esa manera de regular, de darle un poquito, un espacio, aunque sea poquito, 5 minutos, de vez en cuando en tu vida, a lo largo del día, tienes que llamar a tu regulación de calma, a tu manera de regularlo. Porque si le damos
nuestra área tenemos que tenerla equilibrada. A veces hace falta más, que esté un poquito más inflada la azul, otras veces más inflada la roja, otras veces la verde, porque estas se nos han disparado, la azul y la roja. Y bueno, pero es buscar el equilibrio, no dejar que la roja o la azul nos invada, nos secuestre, nos infoxique, como decimos. Yo también tengo una preparación o tengo una formación bibliotecaria y ya hace mucho tiempo que estamos con la infoxicación, esa manía de estar siempre alimentando nuestro cerebro con una información excesiva, esa que no podemos ni siquiera gestionar, que nos sitúa en el estrés. Y nos sitúa también en nuestro impulso a alimentar la azul, ese impulso al logro, ese continuo hacer. Estar quieta no significa que no puedas invitar a parar, a parar. Este tiempo nos ha invitado a parar sí o sí, y hay que aprovecharlo. No es que te quedes congelada, pero sí parar, reflexionar. Y una última cosa que os quería transmitir es que nuestra mente, para tener confianza, tenemos que saber que tiene un impacto. Todos nuestros comportamientos tienen un impacto. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Y tenemos que estar dispuestas a leer, es decir, a aprender, a leer de todo lo que nos pasa en la vida, a aprender de todas las situaciones, entender con esa apertura mental, con esa apertura hacia la claridad, a abandonar viejas estructuras, a respetar. A respetar significa que nuestra manera de actuar tiene que ser sobre todo amable. Amable, primero con nosotras, porque si nosotros no podemos tener amabilidad a los demás, porque a lo mejor puede parecerlo, pero a veces no es cierto. Si nosotros no somos amables con nosotras mismas, no podemos entenderlo. Y tenemos que contagiar esa amabilidad, y es nuestra forma de acercarnos a esas situaciones tan complejas, desde el interior. Y endosamos a veces la responsabilidad de que sea lo externo lo que nos invite a los recursos, a ver qué es lo que podemos aprovechar de lo que hay afuera. También tenemos que mirarnos para adentro, porque si no, no sabremos andar y no sabremos elegir buenos recursos. Están ahí. El Carmen, impacto. Dime. perdona, son casi 20, las 6:20. Yo estoy perfectamente y podría estar aquí toda la tarde. No sé, Sí. no sé si has terminado. Si no has terminado, seguimos. No, casi que iba a terminar, pero es verdad que iba a hablar de la utopía, pero eso en otro momento, y si os doy otro taller, pues seguro que lo voy a Sí, que sacar. es que a mí me gustaría pues tener la oportunidad de, si hay preguntas de alguien, de Sí, alguien que vale, quiera algún caso vale. concreto, Pero de tratar. simplemente os dejo una reflexión, que lo iba a hacer con una práctica, pero bueno, si no, como es de unos cuantos minutos, pues no la voy a hacer, pero voy a dejar una pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en el mundo? En el mundo, como si fuéramos una persona que va a ser célebre o que va a ser, no, o que va a ser famosa. ¿Qué quiero dejar en mi mundo? ¿Eh? ¿Qué espero dejar yo en mi mundo? Y si te haces esa pregunta, y con esa pregunta, alimentándola de todas estas cosas que hemos hablado, de todas estas cuestiones, seguro que te va a ser más fácil construir y quisieras dejar un mundo mejor, seguro, el tuyo, tu familia, tu mundo puede ser la empresa, tu mundo puede ser tu región, ¿vale? Y bueno, a ver, y si voy a dejar de compartir, ¿no? Que como me he enrollado y no sabía, pues a ver, dejar de compartir para... a Ya, ver, Carmen, ya está. vale, Ya te vemos a ti en grande, sí, ¿vale? estupendo, estupendo. Es tiempo de, si tenéis alguna pregunta, alguna de las personas participantes, alguna duda, la podéis expresar en el chat.
Si alguien quiere intervenir hablando, puede intervenir, no hay ningún problema. Mientras se van ocurriendo preguntas, a mí sí que me gustaría que nos pusiera algún ejemplo, algún caso práctico, si es posible, de cuando has puesto en la diapositiva en la que aparecía, se me ha olvidado exactamente cómo se llama, cuáles eran las palabras, ¿no? Esas 4 partes de De volatilidad, de volatilidad. Exactamente. Es decir, algún caso práctico, algo a nivel, imagínate, Sí. pues que yo soy una empresa en esta situación, una pequeña empresa, tengo una empresa de turismo, una academia que ha tenido que cerrar, una peluquería que ha tenido que cerrar y me tengo que enfrentar a esta situación. ¿Algún ejemplo de cada una de esas partes, cómo enfrentarla? Es que no recuerdo muy bien cómo se llama. El cuadrito que has puesto, una de las diapositivas. Sí, volatilidad, incertidumbre, nos podemos acordar Exactamente. VICA, ¿no? Que es un entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pues sintiéndolo mucho, todo el ambiente y ahora más, porque no estamos hablando de un cambio, de una situación compleja, estamos hablando de una crisis que nos aboca a todos. Entonces, la volatilidad, pues la volatilidad es que hoy, lo que puede ser hoy, mañana no va a ser, pero lo que no te va a quitar nadie es lo que yo he dicho, tu visión, tus ganas, tu propósito en la vida. Eso te tiene que acompañar y tienes que alimentarlo. Tu visión, eso que hablábamos del círculo dorado, el por qué. El por qué quieres construir una empresa, por ejemplo, en una empresa, ¿qué es lo que te va a hacer diferente? Ese por qué debes de andarlo, debes de construirlo y te tienes que afianzar. Claro, si nos empeñamos en que mi empresa ahora quiere ser la empresa que va a conseguir tener un hotel con 600 personas y que va a llenarlo, pues mira, es volátil, ya lo sabemos. Entonces, es irreal. ¿Qué he dicho yo? ¿Desde dónde partimos? Desde la realidad. Desde la realidad no podemos, desde saber que tenemos una realidad y que tenemos que aceptarla. No podemos montar mi empresa o mi vida o mi familia sobre algo irreal. Tenemos que partir de una realidad. Entonces ya, como no voy a construir eso, pues ya me voy. Bueno, si es tu única opción en la vida, pues no. Pero si tienes una empresa de turismo o tienes un hotel, sabes que, bueno, pues tienes que recomponer algunas cosas. Volátil. La volatilidad hoy en día ya no puede funcionar como hasta ahora. Incertidumbre, ¿se va a llenar? ¿Se no va a llenar? Bueno, incertidumbre en el sentido, me tengo que arriesgar a cobrar un poco más caro, pero voy a dar mejor servicio. Riesgo, tienes que asumir riesgo. Te tienes que, a lo mejor, arriesgar a no ganar tanto, pero sí tener clientes, que vas a tener clientes fieles que van a transmitir tu buen hacer, te tienes que arriesgar a poner en valor otros. Ese riesgo a explorar nuevas formas de cómo hacerlo, de que no sé, tu restaurante, pues ponerlo más bonito, con elementos que sean ahora, que se valoren, como son los valores ecológicos, o valores que tienen que ver con el respeto al valor de la igualdad, yo qué sé. Yo es que no quiero dar más ideas, pero sí ese riesgo, arriesgarte. Complejidad. Es complejo, por supuesto, tienes que aprender a hacer más cosas, pero empieza por lo pequeñito. Eso que nos decía la compañera del primer webinar, que la complejidad parece que tenemos que aprender de todo y todo. Bueno, vamos a enfocarnos a que todo no lo tengo que saber. Puedo saber un poquito y sobre eso me puedo apoyar para ir creciendo. No tengo que controlarlo todo, complejo.
Sí, pero si yo quiero puntuar 10 en todo, claro que es muy complejo. Sí, sé que ahora tengo que aprender a manejar las TIC, pero es que son amables, ahora son súper amables y las puede aprender cualquiera. Empieza por lo primero, por lo más básico, y bueno, a lo mejor meter algún colorido, algún en tu publicidad, pero no construir una publicidad súper genial de llegar a todos lados, llega a lo mejor a tu entorno más inmediato y seguro que ahí se corre la complejidad. Ambigüedad. A la ambigüedad lo único que le podemos poner es adaptación. Adaptación, estar dispuesta a estar abierta. Uy, pues yo había montado esto sobre, pero si tú has trabajado la flexibilidad, la capacidad de adaptación con esa mente que también estar dispuesto a estar en el presente, no estar siempre en el futuro o en la angustia del pasado, porque es que antes me iba bien, bueno, pues antes te iba súper genial, ahora te va a lo mejor no tan bien como te gustaría en un futuro, estás, bueno, pues voy a crecer mucho más, pero sí en un ambiente presente. Ah, empieza por ahí, digo yo, que no lo sé. Gracias, Carmen. A ver, Julia Hurtado dice, yo quería saber a qué te referías con lo de las redes, la importancia de las redes con otras personas, otro tipo de redes y qué beneficios tiene crear redes con otras personas. Pues ya yo creo que he dicho he dado algunas ideas, como las redes nos van a dar puntos de vista diferentes, ahora tan necesarios para tener una mente amplia, nos pueden aportar otras maneras de entender nuestro negocio, nuestra familia, las relaciones y por supuesto yo quiero recordar que no hablando solamente de redes, por supuesto de nuevas tecnologías. Y yo me acuerdo, bueno, un amigo que se dedicaba a la restauración y a poner bares y decía, ¿yo dónde pongo un bar? ¿En un sitio alejado? No, lo pongo donde hay más bares. Es decir, eh, las redes dan crecimiento, dan y sobre todo apoyo, ese sentirte acompañado. Tú puedes dar ideas, no tienes que tener tanto miedo a que te van a copiar, a que tienes, no sé, como si dijéramos competidores. A veces pueden ser tu aliado. Es esa red que nos decía esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama, Mercedes, que bueno, ha creado un entorno, una redes de asociaciones, redes que tienen en común determinados clientes. Eso siempre. Los unos se llaman a los otros. Redes de profesionales. Si yo no puedo asumir porque no conozco bien este campo, pero sé que puedo llamar yo, por ejemplo, tengo gallinas ecológicas, pero no tengo aceite, pues sé que si me pego, que si yo conozco a Mercedes pues sé que puedo agregarme, puedo estar en una red. Eso también lo sabe mucho nuestra vecina Mercedes de ILEX, que no solamente ella va sola, sino que se ha apoyado en la página del ayuntamiento, creando, pues bueno, esta sensación de que está en más sitios, que es nombrada en la página esta infantil de recursos sobre familia, bueno, y en redes de turismo. Eso siempre te va a funcionar. Si además ahora estamos en que va a funcionar lo pequeñito, lo de nuestro entorno, lo más cercano, pues más necesitamos que la expansión solamente va a venir a través de las redes. Y por supuesto, esa sensación emocional de sentirte acompañada, de sentir que tiene sentido lo que vas haciendo. Y a veces esa idea de que a ti no se te había ocurrido y que tú quieres mejorar y se lo vas a contar, mira, a mí me va funcionando esto. La gente le gusta compartir, nos gusta compartir, a mí por lo menos creo que es un valor, ¿no?
Vale, gracias, Carmen. No sé si hay alguna pregunta más por parte de, no se anima a nadie o no ha quedado todo claro. ¿Tenéis Bueno, alguna pregunta más? es que perdonad porque quizá he ido muy rápido, muy cabalgada y bueno, no estoy acostumbrada al webinario y nos tenemos que ir Bueno, acostumbrando. te da las gracias. Actividades turísticas del sur, que es Amazonia, Pilar de Amazonia Aventura, dice gracias, Carmen. Bueno, si yo voy a poner la cámara, si el resto quiere ponerla ya nos podemos ver. Si no hay más preguntas, mm, pues Una quisiera dar las preguntita. gracias. ¿Sí? ¿Tú tienes una pregunta? Sí, Sí, pues venga. vale. Quería hacer, bueno, me ha gustado mucho toda la charla porque me ha aclarado como muchas cosas, sobre todo el tema, ¿no? A ver cómo me explico. Bueno, la pregunta sobre todo se centra en el tema de lo de la felicidad, porque no me ha quedado muy claro, en ese punto sí ha ido un poco rápido, ¿no? Y hablando del tema de la felicidad hedonista y eudónica, que me ha parecido muy interesante y como que son conceptos que alguna vez he escuchado, pero no sé, me gustaría aclarar un poquito más esa cuestión. Bueno, el hedonismo supone siempre esperar que la felicidad nos venga desde afuera. Tiene una limitación porque en lo que venga desde afuera tiene un límite de tiempo, de dimensión. Bueno, está bien disfrutar, que te digo yo, de un buen vino, si es tu opción, ¿no? Pero tiene un límite porque si la traspasamos ya no se convierte en placer, se convierte en otra cosa distinta que todos sabemos lo que es. El, la, la felicidad eudomónica, que es un concepto que eu significa bien y demos espíritu, el espíritu es alimentar esa parte interior que no es solamente esperar desde afuera, sino que nos alimentamos de valores, de valores, por supuesto, positivos. Si tu valor es la violencia, evidentemente eso no es un valor, es otra cosa distinta. El valor, los valores que tienen que ver pues, con construir un mundo mejor, construir tu mundo y construir el mundo a tu alrededor. La ecología, el arte, la belleza, andar por eso, el cuidar tu cuerpo, la salud, es un bien que es eudaimónico. Y ahí también construimos la felicidad. Pero siempre y cuando sea porque se queda, porque la construye desde adentro. No esperar que sean los demás el externo lo que te lo ofrece. ¿Vale? Claro, es que no me, o sea, básicamente como que un poco también es el resumen de lo que ha ido hablando, ¿no? Sí, De que al sí, final si estamos en claro. concordancia con nosotros, con nuestros valores, pues todo eso va a seguramente producirnos más éxito porque vamos a ser más capaces de gestionar todas nuestras emociones. Y no me había quedado claro si una es, cuál era cuál. Entonces, pues, Sí, sí, sí. muchas gracias. La hedonista está bien andarla, ¿vale? Que yo no digo que no alimenta, pero no sea la única que nos alimenta esos momentos de disfrute, esos momentos de placer, esos momentos de sentir, de los sentidos desde afuera, sino los sentidos desde adentro. Cuando miramos, podría ser parecido a cuando miramos a un niño chiquitín, ¿no? Nos da una felicidad, ¿no? Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues terminamos aquí este webinar. Muchísimas gracias a todos y a todas, sobre todo a todas. Nos dicen Mercedes de Ile muy interesante, así se están haciendo comentarios pues sobre lo que le ha parecido el taller. Os vamos a enviar esa encuesta, os lo dije al principio, de cada uno de los talleres. Y bueno, ha sido genial. También se queda el chat grabado, con lo cual lo tenemos todo grabado. Darte las gracias, Carmen, por preparar la presentación y por ayudarnos a vernos en nuestro interior. Yo espero que haya sido positivo, que haya sido útil y que nos animemos a profundizar más en todo este tema. Y gracias a todo el mundo. Tarifa Word dice, muchas gracias, habría que profundizar. Yo creo que Sí, sí, que podemos plantearlo, dejar, ya que estamos cerca del verano, que hemos tenido un comienzo y
mitad de año bastante complicado todas y todos, y podemos empezar y profundizar y ver otro tipo de talleres. Y sobre todo, pues gracias a los que estáis ahí, que sois los que hacen que esto sea posible. Alfa Nevada pues seguirá trabajando en lo que sea posible para el territorio, su empresa y las personas que lo habitamos. Yo dejo de grabar, ¿vale? Y ya